Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema muy interesante titulado Magisterio sobre la vida humana. Es decir, ¿qué nos enseña la Iglesia Católica sobre la vida humana? Como usted sabrá, el bien más importante, el bien más valioso acá sobre la tierra es la vida humana. Cada persona es única e irrepetible y por tanto debe ser cuidada. Pero no solo cuidada en cuanto a su integridad física, también saber cómo vivir, cómo comportarse. Por tanto, veremos en este programa de hoy una serie de enseñanzas en el transcurso de los siglos que la Iglesia Católica ha ido dando para saber cómo cuidar la vida humana. Pero vamos antes a hacer una, digamos, como pequeña introducción, que es entender lo que es el magisterio. ¿Por qué decimos magisterio de la Iglesia? Magisterio, como usted sabe, a lo mejor viene del latín magister, que significa maestro. Hace referencia a esa facultad de enseñar que tiene la Iglesia Católica. ¿Y esa facultad de dónde viene? Vamos a decir que viene de Jesucristo. De hecho, los apóstoles y la gente a Jesús le decía maestro, magister. Él es el maestro que enseña palabras de vida eterna. Jesucristo estuvo en la tierra más o menos 33 años, 3 de ellos predicando. Y cuando el Señor, después de haber padecido y resucitado, se fue al cielo, dejó en la tierra no un simple grupo de personas, dejó una comunidad llamada Iglesia, una comunidad que se comenzó a llamar a sí misma Iglesia. Cristo no dejó nada escrito, no dejó tampoco una Biblia o la Biblia. Lo que el Señor dejó fue una iglesia que luego recogió sus enseñanzas y las puso por escrito, recibiendo el Antiguo Testamento y dando lugar al Nuevo Testamento. Por eso vamos a decir que esa Iglesia Católica continúa la misión de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es la católica? Bueno, ya en el siglo I, ya se le llamaba católica a esa iglesia fundada por Jesucristo. Católica significa universal, total, completa. Y se le llamaba así para diferenciarla de algunas otras iglesias o comunidades o sectas que habían surgido y que ya no predicaban todo el mensaje completo, total de Cristo. De hecho, hay una cita muy antigua de un cristiano del siglo I que escribe hacia el año 111, 113, un texto donde dice lo siguiente: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Es San Ignacio de Antioquía quien escribe ese texto. Un santo, como digo, del siglo I que escribe a inicio del siglo II. Allí aparece, es el texto más antiguo que se conoce en la historia de la Iglesia, donde ya aparece el nombre de esa iglesia fundada por Cristo, católica, que perdura hasta hoy. ¿Y por qué la Iglesia tiene esa misión o esa facultad? Bueno, en parte porque la Iglesia continúa esa misión de Cristo de enseñar. Cristo es el maestro, la Iglesia es maestra, madre y maestra sobre la vida humana, también sobre la fe. Cristo una vez decía a los apóstoles, que fueron esas columnas de la Iglesia, les decía: quien a vosotros oye, a mí me oye. ¿Sí? El Señor, hay como una continuidad entre lo que Él hacía y decía y la Iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Por tanto decimos que tiene la Iglesia la potestad de enseñar. Recibió de Cristo esa potestad, ese poder de anunciar el Evangelio y también de aplicarlo y actualizarlo en todas las épocas, en todo el mundo, en todos los tiempos. Por eso decimos que la Iglesia Católica es la que interpreta de manera auténtica la Sagrada Escritura y también la tradición de la Iglesia. Porque como usted sabe, la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Decía alguien, toda la Biblia es tradición. Toda la Biblia nace en esa gran tradición de Israel y la tradición del Nuevo Testamento. Y por eso esta Iglesia Católica custodia tanto la tradición como la Sagrada Escritura. Ahora vamos a considerar algunas enseñanzas que aparecen precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre la vida humana. De hecho, aparece uno de los mandamientos, dice de manera explícita: no matarás. No matarás porque la vida humana es el bien más grande. Viene eso en Éxodo 20:13. Pero muy interesante
se va precisando cada vez más ese no matarás. Un poco más adelante dice el Éxodo, no quites la vida del inocente y justo. O sea que sobre todo el no matarás se está centrando en la vida del inocente y del justo. Porque bueno, en algún caso sí podrá matarse, es cuando uno defiende su propia vida. En defensa propia, ante un agresor injusto que nos quiere matar, ahí sí, uno puede matar. No tanto uno busca la muerte del otro, sino salvar la propia vida, que es el bien máximo. Vemos cómo se va precisando esa enseñanza, el no matarás al inocente, al justo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo nuestro Señor, Él todavía precisa más. Ya no solo es no matar, es también no ofender a otros. Por ejemplo, decía, ¿habéis oído que se dijo? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, o sea, Cristo va como precisando que ya no solo es de matar, también de golpear o de enojarse contra alguien, no es correcto. Por tanto, vemos como una actualización, como un profundizar en lo referido a la vida humana, a las relaciones entre las personas. Y así con este breve como análisis o panorama en los primeros siglos, vamos a hacer un brinco o un salto hasta el siglo, no tan largo, más o menos como hasta el siglo segundo, de lo que enseña la tradición de la Iglesia respecto al no matarás. Es muy interesante que ya en la vida de los primeros cristianos aparece la conciencia clara de el aborto que es un tema muy actual. El aborto que sabemos que es eliminar a un ser humano inocente e indefenso. Eso no solo pasa ahora, también pasaba antes. En aquellos primeros siglos se daban formas de aborto. Por ejemplo, dice un documento llamado la Didache, que significa enseñanza de los 12 apóstoles, se le llamó así a ese documento del siglo I, dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Ahí aparece ya clara esa referencia al aborto. Ya en el siglo I de la era cristiana, incluso antes de Cristo, se hacían abortos y se veía como algo malo. Es malo porque es injusto matar a un ser humano inocente. Por tanto, es necesario recordar estas enseñanzas de cómo los primeros cristianos vivían esta costumbre de evitar los abortos, todo aquello que va contra la dignidad de la persona humana.